Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver qué es la diferencia de potencial entre dos placas cargadas. Recuerden que si tenemos dos placas de distinto signo, ¿sí? Una placa con carga positiva y otra placa con carga negativa, el campo eléctrico que se va a generar entre las placas es un campo eléctrico uniforme, ¿sí? O sea, en cualquier lugar entre las placas el campo eléctrico es el mismo. Entonces, si yo coloco una carga Q entre las placas, en cualquier lugar entre las placas, ¿sí? La fuerza que va a generar esa carga Q debido al campo eléctrico es Q por E. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora, ¿cuál sería el trabajo que realizaría una carga eléctrica si se traslada desde acá hasta acá? Bueno, nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Por lo tanto, si quiero calcular el trabajo, lo que tendría que hacer es multiplicar la fuerza por la distancia. Pero bien, esta fuerza justamente se puede reescribir como Q por E, lo que habíamos dicho arriba. ¿Sí? Entonces el trabajo para desplazar la carga desde la placa A hasta la placa B es Q por E por D. Pero este trabajo, que es justamente el de desplazar una carga de prueba, digamos, desde el punto A hasta el punto B, habíamos dicho que se podía calcular como la carga por la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, voy a tomar acá, este es el punto A y este es el punto B, ¿sí? El trabajo para trasladar una carga desde A hasta B, una carga Q minúscula desde A hasta B, era Q por la diferencia de potencial entre esos puntos. Y o sea que la diferencia de potencial es Q, o sea, Q por la diferencia de potencial es Q por E por D. Fíjense que la carga que estoy desplazando es la misma. Entonces esta se me puede simplificar con esta. Y de esta manera obtengo que la diferencia de potencial entre los puntos A y B en un campo eléctrico uniforme lo puedo calcular como la magnitud del campo por la distancia de separación entre las placas. ¿Sí? Una fórmula bastante importante que me pareció que estaba bueno que la veamos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser lo único que vamos a ver hoy. La diferencia de potencial entre dos placas paralelas cargadas que generan un campo eléctrico uniforme. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice, dos placas paralelas están separadas 50 milímetros en el aire. Si la intensidad del campo eléctrico entre las placas es de 20.000 Newton sobre Coulomb, ¿cuál es la diferencia de potencial entre las placas? Bueno, no hay mucho para hacer, es básicamente, bueno, yo hice el dibujo, sí, ustedes pueden tener el enunciado sin el dibujo, sí, pero si tienen dos placas, pueden dibujar las placas, el campo eléctrico entre dos placas paralelas que tienen signos opuestos es uniforme, están separadas 50 milímetros, y entonces, por la fórmula que vimos antes, la diferencia de potencial la puedo calcular como la intensidad del campo eléctrico por la distancia que separa las cargas. ¿Sí? De esta manera, la diferencia de potencial va a ser igual a 20.000 Newton sobre Coulomb por 50 milímetros, pero hay que pasarlo a metros. ¿Sí? O sea, 0,05 metros. Dividimos por 1000. Y entonces esto me da 1000. Y veamos qué unidad, ¿no? Como es una diferencia potencial, la unidad me tiene que dar volt. Porque Newton por metro es Joule, Joule sobre Coulomb es volt. ¿Sí? Y ahí tenemos cuál es la diferencia potencial entre estas dos placas paralelas.
Bueno, esto sería lo único nuevo de teoría de la clase de hoy. Les dejo algunas actividades para que vayan haciendo sobre... Más que nada las actividades van a ser integradoras, para que vayamos practicando entre la semana que viene, la otra, y bueno, después ya viene el receso, y el examen entonces va a quedar para después las vacaciones, ¿sí? Para que podamos dedicarle bastante tiempo a la práctica y para que se puedan entender la mayoría de los conceptos. Bueno, un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana.